El 30 de mayo se reunieron líderes latinoamericanos para intentar revivir la UNASUR. Esto terminó además con una comunicación conjunta donde estos estados suramericanos se comprometen, por supuesto, en valores asociados a la democracia, la justicia social. Sin embargo, no hay elementos todavía claros y al parecer estamos muy lejos todavía de revivir la UNASUR y de buscar esa integridad, esa integración efectiva. Estamos analizando este tema con Jorge Barragán, él es portavoz de Asuntos Internacionales del Lápiz. Jorge, hablábamos sobre este tema de la integración y Venezuela fue un asunto central en todo esto. Esta intención de buscar que Venezuela sea parte nuevamente de estos foros, ¿de qué manera favorece a los venezolanos que están en estos países? Bueno, tienen que buscar objetivos y resultados claros, y eso lo hemos comentado y lo hemos repetido en diferentes oportunidades. Por ejemplo, los primeros espacios que se abrieron a que Venezuela volviera a tener reconocimiento fue con Colombia y la reanudación de la frontera binacional. Pero hemos dicho también que no se ha abierto el primer consulado en Colombia, donde hay más de 1.8 millones de venezolanos, familiares de nosotros, que se encuentran allá trabajando, que deberían existir consulados abiertos para defender sus derechos como migrantes, sus derechos humanos, su derecho a la identificación, que es tan importante, y así pasa en la región. Ya la excusa se acabó de que no nos reconocen los países que están alrededor, ya los reconocen, ahora hay que empezar a trabajar para abrir una cantidad de consulados en muchas partes del mundo, donde hay más de 7.2 millones de venezolanos según cifras de Naciones Unidas. Hemos tenido conversaciones con ACNUR y la posibilidad de que ACNUR ayude en capital técnico y en capital humano para tratar de abrir estos consulados que son tan necesarios cuando los migrantes venezolanos están siendo afectados en toda la región y en todo el continente en materia de defensa, ¿no? Defensa de sus mismos derechos como seres humanos y la dignidad. Vimos el caso que pasaban los venezolanos en Texas. O sea, hemos visto una cantidad de cosas y de casos muy difíciles para nosotros como venezolanos que debe ser solucionados, porque al final el Estado tiene el deber de proteger a los connacionales que se encuentran en el exterior, y a través de los consulados es que se da esa legítima defensa según las reglas del sistema internacional. Entonces hacia allá tenemos que ir, hacia que esta integración permita que Venezuela abra los consulados en el exterior para poder defender a nuestros venezolanos que se encuentran afuera. Ha habido avances significativos en las relaciones, en el restablecimiento de las relaciones con Colombia. Sin embargo, vemos que esta realidad persiste. ¿De quién depende o quién debe poner más afán para que se pueda proteger a los venezolanos que se encuentran en el exterior? No, la Cancillería venezolana debe tener la voluntad política de, en general, poner la acción de empezar a solucionar este tipo de cosas, para empezar a relanzar lo que es la apertura empresarial también de las empresas y los capitales venezolanos que se pueden ver en los mercados donde se encuentran los venezolanos. Una de las pocas cosas que se abra es la oportunidad que representa que hay 7.2 millones de venezolanos afuera, no solamente que están trabajando y están enviando muchos de ellos remesas a sus familiares acá adentro, sino que son mercados de venezolanos donde hay cultura, donde hay posibilidades de abrir un apalancamiento comercial, donde es exportar la cultura venezolana y buscar generar acuerdos comerciales que permitan que relanzar lo que es la industria venezolana. Pero para eso tiene que haber unas políticas que permitan, a nivel interno, a nivel nacional, que permitan que estas cosas se den, e incentivos tanto al empresariado local para que estas cosas se den. Todos hemos visto cómo hay productos de Polar y productos de la harina pan en cualquier parte del mundo. Eso es una oportunidad de negocio en general para el capital venezolano, que al final, ¿qué sucede cuando se incentiva el capital venezolano y a los emprendedores y empresarios? Se genera empleo, se generan otro tipo de oportunidades. Entonces hay que tratar de apoyar a los venezolanos que se encuentran afuera y esos venezolanos que tanto trabajo y esfuerzo hacen para tratar de enviarle dinero a su familia. Lo cierto es, Jorge, que la integración no solamente favorece a nuestro país, sino a la región en su conjunto. En este punto, Luis Ignacio Lula da Silva parece que es quien lleva el liderazgo por la presencia geopolítica que tiene Brasil. Sin embargo, hay un tema que todavía sigue siendo una piedra en el zapato para este asunto, y es el tema de la ideología. ¿Cuándo Latinoamérica superará el asunto ideológico para ser más pragmáticos y lograr finalmente abocarse a un mecanismo de integración que realmente ayude a la región incluso a poder hacer intercambios con Europa? Estamos viendo que además el Mercosur puede generar algunos tratados de libre comercio con Europa, pero ¿cómo lograr esto como
en la región en su totalidad? Mira, cuando la clase política y los gobernantes tengan la madurez y la capacidad de entender que solo integrados vamos a poder resolver los grandes problemas que tiene la región, que muchos de esos pasan por una cantidad de problemas que son comunes en muchos de los países del sur. Entonces, Lula da Silva, en el liderazgo de Brasil, está buscando relanzar el bloque de Sudamérica integrado para buscar solucionar estos problemas. Vimos cómo el presidente de Uruguay estuvo también en la cumbre, así como también el presidente de Paraguay y también el presidente de Ecuador, que no son precisamente del mismo sector ideológico. Entonces, ahí te das cuenta que el tener la capacidad de que estos foros se conviertan en espacios de debate, pero en espacios también de ejecución práctica con respecto a los grandes retos que tenemos al frente. Entonces, te decía como, por ejemplo, el tema energético o el tema laboral, cómo empezamos a generar movilidad laboral o movilidad estudiantil en los países de la región para tener un continente más integrado, para poder generar, así como pasa en Europa, la Unión Europea y avanzó en medio de grandes dificultades económicas, de grandes dificultades diplomáticas y sociales, avanzó preservando esa unión porque se dieron cuenta y entendieron que solo unidos iban a poder enfrentar los grandes problemas que tenían. Y eso tiene que pasar en la región. La política exterior tiene que ser una política que prime los intereses de las sociedades. En este caso, la política exterior de cualquier Estado tiene que ser algo que beneficie a los connacionales que se encuentran en esos países. Entonces, en este caso, los jefes de Estados de la región deben entender que solo unidos van a poder beneficiar a sus localidades, a sus connacionales y en la búsqueda de poder resolver esos problemas que tenemos todos. Jorge, si revisamos cómo está el escenario político en América Latina, no es muy alentador la situación en Perú por un lado, en Ecuador por otra, que en agosto va a tener elecciones presidenciales, también va a haber elecciones en Argentina. Esto de alguna manera puede procurar que estos mecanismos sigan adelante o no. Entonces, ¿cómo entender que América Latina esté tan ligada al aspecto político en este asunto de buscar la integración y cómo evitar que estos cambios electorales puedan afectar estas iniciativas del presidente Lula da Silva, que todavía no podemos prever si tiene el liderazgo suficiente para que los demás países o los demás líderes latinoamericanos le sigan por la senda de la integración que ha planteado? Porque tienen que ser acuerdos de Estado y no acuerdos de gobierno. ¿Qué ha pasado anteriormente? Que son acuerdos de gobierno, entonces la coyuntura interna cambia electoralmente, como decía anteriormente, como el péndulo de izquierda a derecha, pero en general esos acuerdos de gobierno son finitos, porque llegan hasta que la administración cambie. En cambio, si empezamos a construir acuerdos de Estado que involucren a todos los sectores de la vida política de esos estados y a todos los sectores de la vida económica y de la vida social que hacen parte de esos estados, vamos a lograr que esos acuerdos perduren en el tiempo y empezamos a conseguir victorias tempranas y resultados concretos que beneficien a las naciones, que es lo que se busca, porque un mecanismo de integración es para una foto o para tratar de tomarse o aprovechar una coyuntura política en dado caso. No, es para buscar los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas financieros, los problemas de infraestructura, los problemas energéticos que tiene la región, poder empezar a buscar soluciones comunes, porque ya hemos visto cómo tanto en África como en Medio Oriente, como en Asia, Asia es un excelentísimo ejemplo de cómo ha generado mecanismos de integración en el sudeste asiático que busca de tener resultados concretos que beneficien a nuestros países, cómo nosotros empezamos a entrar en las cadenas globales de valor y cómo lo que tenemos como región podemos empezar a exportarlo y cómo en bloque podemos empezar a negociar tanto con la Unión Europea. Hay un acuerdo Mercosur-Unión Europea que lleva ya más de 10, 15 años que todavía no termina de aterrizar y termina siendo perjudicial porque podría ser muy beneficioso para la región. Pero es eso, es empezar a generar mecanismos de Estado y eso es lo que siempre hemos comentado en el lápiz. Nosotros del lápiz siempre hemos tenido una política pragmática a nivel exterior porque creemos que los que deben verse beneficiados son los venezolanos y poder resolver nuestros problemas que tanto tenemos en el país. Y por encima de eso no importan las ideologías, no importa con los mandatarios en el cual nos podemos reunir. La búsqueda es resultados concretos para los venezolanos, porque al final ese debería ser el fin óptimo de cada mandatario y de cada persona que aspire tomar y llegar al gobierno.
Y lo conveniente es separar la ideología de los intereses comunes para lograr la integración. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. No, muchísimas gracias a ti, Natacha, y muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo desde sus casas. Gracias por este análisis tan completo. Conversábamos, amigos, con Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales del LAPI, sobre la integración latinoamericana, que parece una quimera, pero hay intenciones de lograrla. Luis Ignacio Lula da Silva ya lo adelantaba con esta cumbre del 30 de mayo en Brasilia, y esperamos que estos sean grandes pasos para que pueda lograrse. Vamos a hacer una pausa tras esta conversación y ya regresamos.